mismos agentes patógenos. Por ejemplo, si se forman ya los complejos antígeno-anticuerpo, de repente, y son estos complejos los que van a causar de repente ese daño tisular, ¿no? Pero, y desencadenar este tipo de enfermedades, por ejemplo, ¿no? A través de la participación de esos agentes infecciosos como el virus, el hepatitis B, la malaria, Streptococcus, treponema, bueno, diferentes tipos de microorganismos que tienen esa capacidad de formar complejos inmunitarios, y formando ese complejo inmunitario es el que va a desencadenar este tipo de enfermedades, ¿sí? O anticuerpos que puedan formar esos complejos anticuerpos antihuésped. O sea, obviamente nuestro organismo reacciona formando anticuerpos y tienen que estar dirigidos, ¿no? Entonces, muchas veces estos complejos se van uniendo, pero no en la cantidad necesaria como para poder bloquear la acción de ese patógeno. Entonces van desencadenando. Y como ya se formaron esos complejos, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, nuestra inmunoglobulina propia, nuestra inmunoglobulina G es la que se va a ver afectada por nuestra propia inmunoglobulina M, que está alterada, y va a ir alterada a formar inmunocomplejos que alteren a esa inmunoglobulina G. Entonces, si hay gran cantidad de esos inmunocomplejos, entonces posiblemente si hay una afección por otro tipo de microorganismos, la respuesta no va a ser la adecuada, ¿no? Porque ya, digamos, gran parte de nuestras inmunoglobulinas C, en el caso de una persona con artritis reumatoide, está alterada en su estructura. Y más bien lo que están haciendo es depositarse en las articulaciones y causando un proceso inflamatorio crónico, ¿no? O hay inmunidad mediada por células, ¿no? Igual, por ejemplo, en el caso de Mycobacterium, tuberculosis, diferentes microorganismos que pueden infectar a las células y causar toda esa patología que ya conocemos con la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día se está haciendo cada vez más resistente porque los mismos microorganismos van comportándose tan agresivamente y con unas estructuras nuevas que van saliendo y van a través de unos componentes que son los plásmidos, que son los que van adquiriendo otro tipo de resistencia, ¿no? De repente ya nuestro sistema reconoce a través de nuestros macrófagos o todas las células que forman parte del sistema, ya reconocen una estructura típica de un bacilo de Koch, por ejemplo, que es el causante de la tuberculosis. Pero este bacilo de un momento a otro muta, cambia, ¿no? Y ya no se va a presentar con esa estructura clásica, digamos, que ya nuestro sistema inmune lo reconoce, sino que va cambiando, va mutando, ¿no? Y algún componente genético cambia, entonces cambia toda esa estructura del microorganismo. Y nuestro sistema inmune responde, pero ya no adecuadamente, ¿no? Por eso es que hay muchos, por ejemplo, pacientes con TBC que tienen, son multidrogos resistentes, es decir, que ya se han mutado tanto que ya se han hecho resistentes a todos esos esquemas de tratamiento que les pueden dar, ¿no? en los hospitales. Entonces, esa es una de las dificultades que le presenta a nuestro sistema inmune, el cambio, las mutaciones que van sufriendo esos microorganismos. Es lo que sucede también, por ejemplo, con el virus del VIH, ¿no? ¿Por qué hasta ahora no encuentran una vacuna que pueda ya parar este proceso de infección por este virus? Porque este virus tiene la capacidad de replicarse rápidamente y mutar rápidamente, que si en este momento, por ejemplo, es una partícula viral que tiene unos puntos A, digamos así, no pasa ni 24 horas, o pasan algunas horas, algún tiempo, y ya esa misma partícula viral que tenía ahora tiene un punto A, B, C, ¿no? Va cambiando toda su estructura. Y eso es lo que no permite que se pueda descubrir o utilizar hasta ahora una bacteria. Bueno, vamos a ver respuestas ya
específicas, clásicas, de las que se van a presentar frente a las bacterias extracelulares. Lo que quiere nuestro organismo y nuestro sistema inmune es eliminar ese microorganismo, ¿no?, que está causando daño. Y lo puede hacer de repente neutralizando esas toxinas. Hemos visto que pueden hacer daño con exotoxinas o con endotoxinas, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer nuestro sistema inmune es neutralizar la acción de esas toxinas. Entonces, para hacer eso, hay varios mecanismos con los que puede hacer esta función de defensa. Puede ser fagocitosis, por ejemplo, o puede ser por activación del complemento, ¿sí?, sin la presencia de anticuerpos. En el caso de las bacterias gram positivas, ya he dicho que entre gram positivas y gram negativas hay diferencia en sus estructuras, en los componentes de sus paredes bacterianas. Entonces, de acuerdo a eso es que se van a ir activando también ciertos componentes del sistema inmune. Por ejemplo, en las bacterias gram positivas hay un péptidoglicano. Este péptidoglicano, que forma parte de la estructura de ese microorganismo, es el que va a activar la vía alternativa del sistema de complemento. Acuérdense que cuando se activa el sistema de complemento, directamente va a ponerse en contacto con la estructura de la pared bacteriana. Y en este caso sería con el péptidoglicano, que forma parte de esa pared bacteriana, ¿sí? En el caso de las gram negativas, a través de la presencia de estos lipopolisacáridos. Entonces, forman complejos, ¿no? Ya de estos lipopolisacáridos se expresan y se ponen en contacto con el sistema ese de complemento, y también se va a activar la vía alternativa. O sea, cada componente de esa estructura bacteriana, en este caso, es la que va a desencadenar la activación del sistema de complemento, en este caso por la vía alternativa, porque se pone en contacto directo, ya sea con el péptidoglicano de esas gram positivas o con los lipopolisacáridos que forman parte de las gram negativas. Y lo que va a hacer el sistema de complemento al activarse, directamente va a tratar de atacar a ese péptidoglicano, ¿sí? O si son gram negativas, directamente a los lipopolisacáridos. No se duerman, atrás tanto se duermen bien rico. Bueno, ya sabemos de sobra, a ver, no se distraigan. No se distraigan, pero tampoco se duerman, porque ustedes se van a los extremos. Ya sabemos de sobra que cuando los macrófagos se activan, estos van a liberar citocinas, ¿cierto? Que son las sustancias que directamente pueden atacar a la estructura del patógeno o activar, estimular a la activación de otras células para que puedan cumplir sus funciones en el sistema inmune. Y para esto, los macrófagos tienen que tener receptores, ¿no?, para que se puedan activar y reconocer la estructura bacteriana que está ahí presente, estimulando el sistema inmunitario. Entonces ya hemos visto antes que los lipopolisacáridos son los que forman parte de los gram negativos, de la estructura bacteriana, ¿no? Entonces, el macrófago deberá tener un receptor para ese lipopolisacárido, porque si no tuviera ese receptor, no lo reconoce y nunca se activaría, ¿no? Aparte que ya pues necesita de sus componentes que vayan a reforzar esa activación del sistema de complemento, del sistema de recepción de ese macrófago. Y luego la bacteria, cuando ya ha sido reconocida por ese receptor que hay en el macrófago, entonces ya este macrófago está activado, ¿no? Se activa y comienza a liberar las citoquinas. Y lo que hacen las citoquinas es tratar de estimular o amplificar esa acción de los macrófagos, y de repente que termine con ese proceso de captación de ese patógeno e introducirlo a su citoplasma para ser degradado, ¿no? Estos son los que tienen que estar cuando hay proteínas de pequeño tamaño, que tienen que estar unidas a uno para que
que sea productor o que sea capaz de desencadenar esa activación del sistema inmune. Es como que hablábamos, por ejemplo, de los actenos, ¿no? El acteno por sí solo no puede desencadenar una respuesta inmune, pero si se une a una proteína que es más grande y estimula, sí cumple esa función de antígeno, digamos, ¿no? Ya podría desencadenar una respuesta inmune. Entonces, lo que hacen estas bacterias o estos microorganismos cuando ya se encuentran en contacto con nuestro organismo, ya sabemos que lo que hacen la presencia de estas bacterias es inducir a que los macrófagos se activen y de tal manera liberen sus citocinas. Cuando los macrófagos liberan citocinas, lo que hacen es estimular que las células que forman parte del sistema inmune, que están circulando por el torrente sanguíneo, acudan en mayor cantidad hacia el lugar donde se está produciendo ese proceso infeccioso, ¿no? De repente acudirán mayor cantidad de neutrófilos o monocitos, ¿no? Y ayudarán a ese macrófago a terminar con la destrucción de ese patógeno. Entonces, cuando hay ese proceso inflamatorio, ya sabemos que las características típicas de un proceso inflamatorio es enrojecimiento, se hincha esa zona, ¿no? Y hay aumento de temperatura. Entonces ya hay un proceso inflamatorio, pero de repente, como ya hay fiebre, puede ser que haya ya un proceso infeccioso, ¿no? Y todas esas células con esa participación de las citoquinas, entonces tratan de acudir en mayor cantidad, ¿no? En buena cuenta de eso se trata la activación de los macrófagos, que estos empiecen a liberar sus citocinas una vez activados para que atraigan a la mayor cantidad de células del sistema inmune y para que la defensa sea más efectiva, ¿no? Y de repente se quede solo ahí, todo localizado, y ya no progrese hasta desencadenar toda la enfermedad. No se duerman atrás. Ya, pues. ¿Ah?